Vivimos en un mundo pluriétnico y multicultural, donde existen hasta hoy 600 lenguas y 500 grupos étnicos. Para la UNESCO, la etapa superior a la multiculturalidad es la interculturalidad, que consiste en la búsqueda de entender las posiciones diversas en lo político, religioso, étnico, de género, preferencia sexual y deportiva. Tenemos que mirar la riqueza que nos da la posibilidad de ser inclusivo. O sea, que la inclusión, la participación, la interculturalidad, lo que nos da es más riqueza. Porque aquellos grandes valores, aquellas grandes contribuciones, aquellos grandes aportes que tienen los indígenas, que tienen los negros, que tienen el pueblo mestizo, si los juntamos, eso nos va a dar una riqueza mucho más grande, ¿ya? Entonces, la inclusión lo que nos da esa posibilidad de poder crecer más, de poder mirar mucho más allá. Es decir, es que no es lo mismo que yo esté mirando, por ejemplo, la perspectiva histórica de Simón Bolívar solamente, que yo junte la de Benco Biojón, que yo junte la de Quintín Lami, de un pueblo indígena. Es decir, eso me va a abrir a mí mucho más el espectro y me va a dar mucha más posibilidad de ver otras cosas, de ver otras corrientes, de construir mejor por esta vía o de complementar una con otra. O sea, la inclusión lo que nos da esa posibilidad, y el discriminar, el no acoger esa interculturalidad, esa inclusión, lo que nos ha hecho es despreciar una serie de riquezas que hemos tenido en un país como Colombia. Entonces, esa es como una de las razones de peso y fundamental por la cual nosotros debemos hacer el esfuerzo por sacar a flote todas aquellas de estas riquezas naturales, económicas, sociales, culturales, políticas que tienen estos pueblos y que no han entrado en juego, para poder juntarlas y para poder tener ese crisol mucho más amplio, ese jardín mucho más florecido, es decir, muchas más posibilidades. Entonces, la recomendación es tener como esa perspectiva un poco clara de las posibilidades que nos dan de mayor crecimiento, de corregir mejores caminos, porque si nosotros criticamos tanto el mundo político, por ejemplo, de la corrupción, efectivamente corrupción conseguimos en todos los pueblos, pero también hay unos valores que son anticorrupción en todos los pueblos. Y si ese tipo de valores nosotros los juntamos unos con otros, podemos ir viendo cómo vamos acabando determinados flagelos. Por dar un ejemplo, en ese caso particular, lo mismo lo vas a encontrar en el tema de la medicina, en el tema de la espiritualidad, en el tema de las lenguas. Es decir, si yo hablo mi lengua, hablo otra y otra, soy mucho más rico. Entonces, ¿cómo vemos que la inclusión lo que nos da es posibilidad, lo que nos da es riqueza? Si yo tengo una relación como pueblo indígena con la naturaleza, o como pueblo afro, donde yo soy parte de esta naturaleza, como un ser humano, yo voy a acabar menos la naturaleza. Entonces ya yo voy a juntar no solo esa concepción occidental de que yo estoy por encima de la naturaleza. Entonces, si yo junto, yo voy a tener la posibilidad de construir, y estas sociedades futuras van a tener la posibilidad de construir una mejor sociedad. Vamos también a tener la posibilidad de respetar las diferencias, de respetar las distintas ideologías, que es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, y que como al no respetar la ideología, la mirada del otro, muchos han terminado por exterminarlo, por acabarlo, porque es mi enemigo, porque no puedo ver cómo podemos construir conjuntamente. O sea, la inclusión también nos da esa posibilidad de poder convivir en la diferencia, de poder ver cómo en la diferencia podemos convivir sin acabar, sin exterminar al otro. Entonces, ¿eso qué requiere? Requiere la apertura de nosotros como docentes, como sociedad, de cómo yo no sigo viendo que porque mi hijo o mi hija se enrede, se case con otro de otra etnia, va a empeorar la raza. No, va a enriquecer la raza. En cómo yo educo a mis estudiantes desde las distintas perspectivas, porque el conocimiento indígena es parte del conocimiento universal y del conocimiento colombiano. El conocimiento étnico afrocolombiano es parte del conocimiento colombiano y universal, así como todo el conocimiento que está plegado a nuestro sistema educativo también es parte del sistema universal. Entonces, ¿cómo yo me esfuerzo un poco por indagar esos distintos saberes para poder realmente llevarlo allá? Y hay una cantidad de videos, de documentos, de información en el cual como docente, como padre de familia, como institución,
yo debo estar siempre abierto a poder entenderlo, a poder encontrarme con ellos para poder transmitir. Entonces, la recomendación es cómo uno mismo se reeduca, cómo uno mismo poco a poco va cambiando para poder yo también aportar y poder construir eso. O sea, que hay una serie de herramientas, hay una serie de normas, hay posibilidad de cuál nosotros tenemos que ir dando mano a eso, a abrirnos, dar esa posibilidad, y de parte del Estado realmente que haya una real inclusión, y por eso la política de diferenciación positiva que a muchos criticamos, de que por qué por ser negro tiene derecho a este y en blanco si yo también soy. Sí, las políticas de diferenciación positiva con el género, de que hayan las mujeres participando, no es más sino la posibilidad de poblaciones que hemos estado excluidas, que no hemos tenido la posibilidad y que no podemos competir fácilmente con el que tiene años de seculares en determinados espacios, no tenemos las condiciones económicas. Entonces esas políticas tienen que posibilitar que podamos llegar, ir escalonando y poder tener realmente esa igualdad. Y para el pueblo afro, pues la recomendación también es poder ir mirando cuáles son nuestras aspiraciones y cómo podemos ir gestionando para poder alcanzar esa verdadera inclusión. Porque, como decía inicialmente, participar sin poder realmente incluirme, poder estar donde no he estado, porque incluir es eso, incluir es que los que no hemos podido estar en unos espacios que son definitorios, que son clave para la construcción de la sociedad, lleguemos. Entonces, la mejor recomendación es posibilitar los caminos y nosotros mismos también construir y contribuir a esos caminos para poder llegar a esos espacios donde hemos estado vetados, donde no hemos podido ser y participar. Como va que le pichiteabo en di lengua suto, di masanacito con masanacita y imagen de suto di palengue. Si en aquele pa masanacito, pa metulé, mina que fue gente talendro, toma suto lo que estaba la abuela, alendrá de maunchito, guarumanga, la tocusapane, suto aten que mina, que huevo lo que suto tan así lendro, y como más gente lo que está en gande, cucusan engalao, suto un chito, y suto como auto gente suto, tanda para no ané que la cutocusa diané. Así na que va poleta macaneando, pero si macaneo sí, tenta cu cabeza, un puesto donde va a tener que llegar dianeta para junto cuane y junto cu otro, hace cusangan de lo que tiene el asunto que le cusa si divino. Bueno, pues le decía en lengua palenquera que pues la inclusión y trabajar una cátedra de la inclusión para mí tiene que tener el principio, el fundamento en cómo los sectores, las poblaciones marginadas, excluidas, los campesinos, los indígenas, los afros, los gitanos, que no hemos estado en los espacios de decisión de este país, como una cátedra o como un proceso de inclusión pone su enfoque en esa posibilidad para poder realmente transformar, y no solo porque queremos estar allá juntándonos de poder o porque queremos estar también viviendo pues lo de élite o viviendo las comodidades, para decirlo de alguna manera, sino porque lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos vivido, también cómo puede contribuir conjuntamente con lo que han estado, con los que más podamos llegar para construir una mejor sociedad y dar unos mejores referentes.